Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección. La lección de esta semana es la lección número 11. Y el título es El sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Tú has escuchado hablar sobre la marca de la bestia? ¿Has escuchado hablar sobre la marca de Dios o el sello de Dios? Muchas personas piensan que es un chip, ¿verdad? Que se le va a poner en la mano, otros en cualquier parte de la piel, otros dicen que en la cabeza. Ah, Hay mucho que se dice con respecto al sello de Dios y a la marca de la bestia. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de la Biblia, de su palabra? Para eso necesitamos ir a la Biblia y escudriñar un poquito para saber de qué se trata o cómo es o qué es. Para conocer la verdad tenemos que ir a la Biblia. Por eso la Biblia dice: y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Ah, Antes de iniciar vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Señor, damos las gracias porque nos ha cuidado hasta este momento. Señor, que al estudiar nuestra lección, su Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje que usted tiene para nosotros y que lo podamos aceptar y poner en práctica. Gracias, Señor, por escucharnos. Le pedimos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra, el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 2 y 3. Al estudiar los acontecimientos del tiempo del fin relacionados con la marca de la bestia, un aspecto esencial que aflora es la diferencia entre el proceder de Dios y del enemigo de las almas. Como hemos estudiado, las cuestiones centrales en el gran conflicto entre Cristo y Satanás son la lealtad, la autoridad y la adoración. Las profecías de la Biblia hablan de un poder que usurpa la autoridad de Dios, exige lealtad, introduce un sistema falso de adoración y lo hace mediante el uso de la fuerza, la coacción y a veces mediante sobornos y recompensas, todo con el fin de imponer la adoración. Tú sabes que cualquier poder o cualquier persona que quiere poder va a hacer todo lo posible para obtenerlo de una u otra manera. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, hay que demostrarlo. Y sabes, es maravilloso esto porque al saber que Jesús dejó todo el cielo, la gloria, para venir a morir por ti y por mí y enseñarnos el camino. Eso es todo, enseñarnos el camino. A veces nosotros queremos que nuestro ejemplo sea el pastor, que sea el líder, pero nuestro gran ejemplo es Jesús. Tu ejemplo, mi ejemplo es Jesús. Y es por eso que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él nos va guiando, nos va conduciendo. ¿Y sabes cuál es lo más maravilloso que podemos estudiar en esta semana? Yo sé que tú lo sabes, que Él nunca te va a abandonar y que Él nunca te va a llevar a un lugar que no desea. Eso es maravilloso. En Apocalipsis 14, 7, diciendo a gran voz el gran mensaje de los 3 ángeles: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Este mensaje es maravilloso, ¿no? Tenemos que adorar a Dios ante todas las cosas. Pero también Apocalipsis 14, 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muchas de las veces no nos damos cuenta cómo es que un sistema se corrompe. Cuando nosotros hablamos
por ejemplo, de sistemas o política, nos damos cuenta cómo la política se ha corrompido, cómo los sistemas se han corrompido y hay sobornos, es cierto, ¿no? Ah, a veces nosotros pensamos que si tú tienes dinero y tú haces algo malo no pasa nada porque tú pagas y sales limpio. Así también este poder ha hecho caer a muchas naciones. Y en Apocalipsis capítulo también 14, pero versículos 9 y 10. Y el tercer ángel le sigue diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí vamos, ahora, vamos poco a poco para encontrar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo te pregunto, ¿qué tanta paciencia tienes tú? Porque necesitamos tener paciencia para poder ver a Jesús, ¿sabes? Ese es un punto muy esencial para el cristiano. A veces lo que nosotros menos tenemos es paciencia. Lo que más nos hace falta es paciencia. ¿Por qué es tan frágil el ser humano? Tú y yo somos tan frágiles al que rápido se nos acaba la paciencia. Yo escucho muchas personas que dicen: yo tengo mucha paciencia, y de repente digo: ¿no es cierto? ¿No te ha pasado a ti? Que muchos te dicen, o escuchas tú decir: el hermano tiene mucha paciencia, y de repente cuando tú haces algo que no debes de hacer, dices: no lo conocía. Porque nosotros batallamos. Pero sabes que cuando tú crees en Cristo, Él te ayuda, y Él te va a ayudar a que tú tengas paciencia, que yo tenga paciencia. Él nos va a ir perfeccionando. Y es por eso que necesitamos tener paciencia para esperar que Dios obre a la manera que Él desea, no a como nosotros deseamos. Y también la segunda parte que dice: los que guardan los mandamientos de Dios. Esto también es algo esencial. Guardar los mandamientos, para muchos dicen que no es esencial. Pero si nosotros sabemos que robar, matar es malo, pues hay que guardar los 10, no solamente los que a ti te convienen. Y también, algo también con lo cual nosotros batallamos, mira que son 3 aspectos, 3 cosas muy importantes: eso, de la paciencia, a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué tanta fe tienes? A veces nosotros vamos y buscamos trabajo y decimos: vamos a ver qué pasa, o a ver qué sale. No, tú tienes que tener esa plena confianza en Jesús. Tienes que tener esa plena confianza en que si tú vas a buscar un trabajo, tienes que tener la plena seguridad que lo vas a obtener. Porque entonces no se podría llamar fe. ¿Sabe? La palabra paciencia se traduce como perseverancia o firme, o tesón. Dice: Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que será leal al frente de la oposición y la persecución feroz. Por medio de su gracia permanecerá firme y llevará una vida de obediencia llena de gracia y centrada en Dios. A veces, esto es un poco triste decirlo, que por qué la iglesia se divide, o porque aquí sale otro movimiento de la iglesia. Es que a veces nosotros no tenemos esa paciencia, no tenemos esa fe. Pero cuando tú sabes cuál es la iglesia verdadera, tienes que permanecer firme hasta el fin, a pesar, ¿sabes? A pesar de la adversidad. Es el ejemplo que Jesús nos dio. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y es cuando nosotros nos metemos en problemas. Cuando Él dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En saber de que Jesús te va a guiar. En saber de que Jesús es el que dirige tus pasos. Miramos ahí en Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu
de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas personas también me dicen, no es posible guardar los mandamientos. Claro, tú y yo, así a simple vista, no es posible. Pero cuando tú te tomas de la mano de Jesús, todo es posible. Por eso es que tú tienes, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo puedes lograr en Cristo. Dice, no, eso es imposible. Por eso vino Jesús y nos demostró que sí se puede. Y en Efesios 2, 8, 9 y 10, escucha, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Colosenses 1:29, por la cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí y en cada uno de nosotros. Entonces, nos damos cuenta cómo Jesús trabaja en tu vida, cómo Jesús trabaja en mi vida. ¿Sabes? El vivir por fe y recibimos su gracia y nuestra vida se transforma. Debería transformarse. Los seguidores del Salvador que estén comprometidos con Él no solamente tendrán fe en Jesús, sino además tendrán fe de Jesús. La cualidad de la fe de Jesús para el tiempo del fin será de ellos y ellos permanecerán fieles incluso hasta la muerte como lo hizo Jesús. En Lucas 6:10 leemos, el que es fiel en lo muy poco también lo es en lo más es fiel, y que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. ¿Te imaginas? Si tú eres justo, pues síguete justificando. ¿Sabes? También podemos leer que en Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Y en Marcos 2, 27 y 28 también dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. Y por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. ¿Sabes? ¿Por qué leemos esto? Porque nos damos cuenta que de Dios es todo y tú y yo le pertenecemos y le tenemos que obedecer. Cuando nosotros creemos que por fe nosotros le amamos, que por fe es que nosotros caminamos, es maravilloso. ¿Sabe? Si usted ha abandonado su fe con tanta facilidad, esto se debe a que nunca afirmó debidamente las raíces de su fe. Y es por eso que muchas personas se salen de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque les hace falta fe. Porque no creemos en Jesús. A veces cuando nosotros perdemos el trabajo, cuando estamos enfermos, decimos, Dios no está obrando. Pero es que Dios no va a obrar como tú quieres o como yo quiero. Ese es el asunto. Dios va a obrar como Él sabe que tiene que obrar. Es maravilloso cuando nosotros leemos ahí en Mateo 27:45. No lo vamos a leer todo, pero tú lo puedes leer ahí en casita. 27:45 al 50. Dice, suspendido en la cruz, envuelto en tinieblas, con la culpa, la vergüenza, la condenación de los pecados del mundo a cuestas y aislado del sentido del amor de su Padre, Jesús dependía de la relación que tuvo con Él durante toda su vida. Es decir, mediante una vida de dependencia total del Padre, incluso en los buenos tiempos, Jesús se había preparado para los peores tiempos, hasta la cruz. El Salvador confiaba aún cuando a su alrededor las circunstancias clamaban para que Él dudara. Aún cuando decían que Dios lo había abandonado, Jesús no se rindió. Cuando Él decía, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Pero aún en ese momento Él seguía confiando. ¿Te acuerdas de la historia de Job? Aún en esa terrible situación,
sin familia, sin amigos, con una enfermedad, sin nada, absolutamente nada, condenado a la muerte. Y aún cuando estaba condenado a la muerte, a la pudrición por toda la enfermedad que tenía, él seguía confiando en Dios. Y muchas de las veces nosotros somos tan frágiles, cuando nos sucede algo queremos abandonar a Dios inmediatamente. Nosotros hemos visto cómo personas cuando pierden un ser querido se alejan de Dios y le echan la culpa a Dios. Cuando pierden un trabajo, cuando les sucede algo, le echan la culpa a Dios. Pero no sabe que estamos viviendo en medio de un conflicto. El enemigo no quiere que tú seas feliz. Pero Dios es lo contrario, desea lo mejor para ti. Y ahí es cuando la fe tiene que salir. Por eso, la fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no se puede entender, que se aferra cuando hay poco a qué aferrarse. Esta fe de Jesús es en sí un don que recibimos por fe, que nos conducirá en medio de la crisis que tenemos por delante. Es la fe de Jesús que muere en nuestro corazón la que nos permite adorar a Cristo, un supremo, y soportar con paciencia cuando la marca apocalíptica de la bestia se haga cumplir. Vienen momentos difíciles, momentos complicados, y tú y yo necesitamos estar preparados. Es por eso que en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente que el justo por la fe vivirá. Y por eso que lo encontramos en Hebreos capítulo 11, los justos, ¿verdad? En Habacuc 2:4, aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabes? ¿Has leído la historia de Habacuc? Habacuc estaba triste, molesto con Dios porque decía, como todo mundo prospera y yo no. Y, ¿sabes? Yo lo interpreto así, no sé tú. Pero Dios le dice, tranquilo, mira lo que sucede. Ellos pueden tener muchas cosas hoy, pero mañana lo perderán todo. Tú estás sufriendo hoy, pero tienes algo especial. Hay algo especial para ti. Ahí está tu victoria. Y eso es de lo que nosotros necesitamos confiar. Necesitamos aprender a confiar, aún en los momentos difíciles. Aún cuando parece que se cerraron todas las puertas y que no hay posibilidad, Dios abrirá una puerta. Aún cuando parece que todo es oscuro, el sol saldrá. Eso es creer en Dios. O sea, no se adquiere en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita del poder de Dios para salvarnos. Esta gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellando su destino. Asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente y quedar vencidos. Sentían que tenían una gran obra que hacer, que cualquiera que podía ser llamado a deponer su armadura, y que si llegaran al fin de su vida sin haber hecho su obra, por ello representaría una pérdida eterna. Aceptaron ávidamente la luz del cielo como la aceptaron los labios de Jesús, los primeros discípulos. ¿Sabes? Hablamos un poquito ahora de los valdenses. Sabes que no era fácil para ellos decir que yo tengo una fe. Tú y yo podemos decir que tenemos fe en Jesús cuando todo va bien. Cuando todo va bien no hay problema. El problema es cuando todo cambia, cuando todo es todo lo contrario. Yo te leo algo aquí. Dice, en el siglo V, dice, por ejemplo, 7 valles de la región de Piemont, de los Alpes en el norte de Italia, era el hogar de los valdenses, quienes hicieron de la Biblia una regla de fe y práctica. Los valdenses copiaban las escrituras y enviaban a los jóvenes a difundir las buenas nuevas de que la salvación es un regalo del amor de Dios. ¿Saben? Ellos, por decir la verdad, fueron desterrados de su hogar. Tuvieron que ir a la montaña, vivir en una cueva. Y
y se escondieron en una enorme cueva para escapar de los soldados que habían sido enviados para masacrarlos. Parecía un lugar seguro, pero sus enemigos armaron una enorme pila de madera en la boca de la cueva y le prendieron fuego. 3000 hombres, mujeres y niños murieron ese día por el humo y la asfixia. Ese se llama fe, que parece que todo está acabado, pero a pesar de la adversidad, tú sigues diciéndole a Jesús, yo aquí estoy. ¿Desde cuándo empezó la persecución? ¿Desde cuándo está esa guerra? Cuando tú lees Génesis 4, del 1 al 8, Caín estaba enojado con Abel, porque a Caín le gustaba lo malo, pero Abel obedecía. Y esa es la consecuencia de obedecer. Sabes que al enemigo no le gusta que tú obedezcas, no le gusta que tú seas fiel. Cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú eres seguidor de Cristo, la gente se burla de ti, se ríe de ti, el enemigo se quiere reír de ti. Pero en ese momento es cuando tiene que salir a flote esa fe, ese valor de decir, yo estoy dispuesto por mi Señor. Sabes que no es fácil, ¿verdad? En Apocalipsis 3 encontramos todo lo que vendrá. Por eso Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os habrá sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vendrán momentos difíciles. Pero sabes, lo maravilloso es de que a pesar de la adversidad, a pesar de los momentos difíciles, en esos momentos difíciles, cuando venía la persecución, en el tiempo de los valdenses, el cristianismo crecía más, la fe crecía más. Por eso que el evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución, atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Tertuliano. ¿Sabes qué? Es cierto. Cuando en el tiempo de Jesús, cuando Jesús murió y ascendió al cielo, los líderes de la iglesia le decían a Pedro y a Juan que se callaran, que no predicaran de ese Jesús. Pero no podían quedarse callados. Y cuando los golpeaban, la gente más creía en Jesús. Es el mismo. Es por eso que es por el mismo motivo que Caín, para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber porque la pureza y la santidad del carácter de ese constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. ¿Por qué se enojaban contra Jesús? Porque decía la verdad. A veces no nos gusta que nos digan la verdad. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en la mentira. Y nos gusta la mentira, nos encanta la mentira. Pero los verdaderos adoradores, los que han llegado a conocer a Jesús, tienen que decir la verdad. Cada momento de nuestra vida es intensamente real. La vida no es un juego. Está llena de solemne importancia, cargada de responsabilidades eternas. Cuando consideramos de la vida de este punto de vista, nos daremos cuenta que nuestra necesidad de ayuda divina, o sentiremos vigorosamente la convicción de que una vida sin Cristo será una vida de completo fracaso. Pero si Jesús habita en nosotros, viviremos con un solo propósito, o para un propósito. Entonces comprenderemos que sin el poder de la gracia y del Espíritu de Dios, no podemos alcanzar la elevada norma que Él ha colocado delante de nosotros.
A veces no nos damos cuenta cómo el tiempo está pasando de rápido, tan pronto, y el Espíritu de Dios está trabajando. Yo necesito de Él, tú necesitas de ese Espíritu para predicar ese Evangelio, para vivir en el Evangelio. Pero muchos estamos rechazando esa gracia. En Apocalipsis 13, 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. ¿Sabes? Satanás obró mediante Herodes y la Roma imperial al final de la vida de Jesús. Un gobernador romano, Pilato, condenó a Cristo a morir. Un verdugo romano lo clavó en la cruz. Un soldado romano lo traspasó con una lanza y otros soldados romanos custodiaron su tumba. El dragón representa en primer lugar a Satanás y en un sentido secundario al Imperio Romano. El poder que sucedió al Imperio Romano, que recibió el dragón, su poder y su trono y grande autoridad, fue claramente Roma papal. Se viene un momento difícil. Se viene el tiempo de la persecución. ¿Tú qué dirás? Por eso Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te espantes. Necesitamos tener paciencia. Necesitamos creer que Él nos ayudará. A todos los que cumplan cabalmente las condiciones específicas de la palabra de Dios, la carrera no es incierta. Todos ellos pueden lograr el premio a ganar y ostentar la corona de gloria inmortal que no se desvanece. ¿Es complicado, dices tú? Fue complicado para los valdenses y sigue siendo complicado y será complicado cada día más. Yo te leo también algo aquí. Otra de las persecuciones se produjo en el siglo XVII, cuando el duque de Savoy envió a un ejército de 8,000 hombres y a su territorio exigió que la población local alojara a sus tropas en sus casas. La gente hizo lo que se le pidió, pero se trataba de una estrategia para que los soldados tuvieran fácil acceso a sus víctimas. El 24 de abril de 1655, a las 4 de la madrugada, se dio la señal para que comenzara la masacre. Hombres, mujeres y niños y ancianos fueron atacados. Los padres fueron obligados a ver cómo sus hijos eran ultrajados sexualmente y luego asesinados antes de que ellos mismos fueran condenados a muerte. El número de muertos de esa ocasión fue de más de 4,000. Triste, ¿no? A veces hay personas que dicen que quieren hacer lo bueno ante Dios, que creen que están haciendo lo bueno ante Dios. Es porque la semana pasada leíamos ese versículo. Hay caminos que al hombre le parecen que derechitos o rectos, pero son caminos de muerte. Y tú has podido ver a través de la historia que hay personas que se esfuerzan por hacer lo bueno o creen que están en el camino correcto, pero no es cierto. Estas personas creían que estaban en la verdad. Y cuando tú miras a través de la historia, o hoy en día también, todo mundo dice tener la verdad, pero necesitamos conocer la verdad. Y para conocer la verdad necesitamos ir a la Biblia. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos leemos Lucas 5:18. ¿Te acuerdas del hombre que llevaron en la camilla y que lo metieron por el techo? Pero cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ¿qué dijeron los líderes de la iglesia? Este dice, habla blasfemia.
Jesús le había dado la evidencia quién era él. Yo soy el Hijo de Dios. Cuando él se bautizó, dio evidencia el propio cielo, cómo se manifestó. Era para que ellos creyeran. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y ahí estaba la evidencia de que quién era Jesús. Y este habla blasfemias y lo condenaron. No quisieron escuchar porque los estaba condenando a ellos. Ellos creían que hacían lo bueno. También te leo San Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? A veces tú puedes estar en la iglesia, llevar tiempo en la iglesia, pero no has sido convertido. Y el tiempo está pasando y sigues vagando sin rumbo. Necesitamos llegar al verdadero conocimiento. Por eso la Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la gente en aquel tiempo no quiso escuchar. Y hoy en día dice, tú puedes leerlo, el Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre. Es como si fuera Dios en la tierra. Lo puedes leer ahí Lucius Ferraris Papa, artículo 2 en la pronta biblioteca de 1763, tomo 6, página 25 al 29. El Papa León XIII se jactó: nosotros los papas tenemos en la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Estas afirmaciones se vuelven aún más relevantes cuando entendemos que la palabra anti, como en anticristo, no siempre significa contra, también puede significar en lugar de. Por lo tanto, anticristo también significa en lugar de Cristo. Esto sí es blasfemia. Que un hombre quiera decir que él es igual a Dios. Cuando leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, como nosotros decimos, más claro ni el agua, solamente que necesitamos entender, creer. La ascensión de la Iglesia Católica al poder señaló el principio de la Edad Media. A medida que su poder aumentaba, las tinieblas se hacían más intensas. La fe se trasladó de Cristo, de un verdadero fundamento, al Papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, la gente recurría al Papa y a los sacerdotes y a los prelados, en quienes éste delegaba su autoridad. Triste, ¿no? Sería bueno que estudiáramos un poquito más. Sería bueno que pasáramos tiempo orando para pedir la dirección de Dios. En su afán por descreditar los preceptos divinos, Satanás ha pervertido las doctrinas de la Biblia, y de esta manera se han incorporado errores de la fe de millares de personas que profesan creer en las Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con aspectos de la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión y la Biblia, entre la religión y las fábulas y la tradición. El Apocalipsis, el principio a fin, la adoración, la creación, están insolublemente unidas. La esencia de la controversia entre el bien y el mal y los problemas que rodean la marca de la bestia giran en torno así de Dios es digno de adoración. Y entonces te toca a ti decidir. Cada uno tiene que decidir. Si tú sabes que muy pronto esto va a suceder, tú lo sabes, va a haber una persecución. Pero aún en esos momentos difíciles, cuando venga la persecución, tú tienes que aferrarte a la fe de Jesús. Tu fe tiene que ser en Jesús. En esos momentos difíciles, cuando tú creas que ya no se puede,
ahí está Jesús. Hoy en día aún tenemos esa libertad para hablar y predicar el Evangelio, pero muy pronto se acabará. Y es por eso que hoy es el día en el cual nosotros necesitamos prepararnos para ese momento. ¿Sabes? Te leo este último párrafo. Satanás usó a la Roma pagana para crucificar a Cristo. Y todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Un gobernador romano llamado Pilato condenó a muerte a Jesús. Un verdugo romano lo clavó en la cruz. Un soldado romano lo atravesó en el costado, una lanza. Y un sello romano puso sobre la tumba. Y un escuadrón de soldados romanos custodió la tumba de Jesús. Quien quiere que sea esa bestia poderosa, Apocalipsis 13:2 dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta profecía se cumplió precisamente cuando el emperador romano Constantino decidió trasladar la capital imperial a lo que pasó a llamarse Constantinopla, hoy llamada Estambul. El enemigo no quiere que tú llegues al conocimiento de la verdad, quiere que tú sigas en la mentira, pero te toca decidir. Tú decides, nadie te obliga, solo que aquí está la salvación y aquí está la perdición y tú vas a decidir. ¿Quieres conocer la verdad? Ve a la Biblia, ora. ¿Sabes? El tiempo está llegando a su final. Cristo está pronto a volver y tú y yo necesitamos estar preparados. Si Cristo viniese en este día, ¿estás preparado para ir con Él? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu vida? Necesitamos estar listos. Ojalá que así sea. Que cuando Cristo venga, tú y yo estemos listos para ir con Él. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por esta lección. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. ¿Sabe? Así como los valdenses tuvieron esa fe maravillosa de que a pesar de la adversidad ellos siguieron predicando el Evangelio y a pesar de que muchos perdieron la vida, hoy en día también muchos están perdiendo la vida por predicar su Evangelio. Sabemos que en ese momento se acerca. Ayúdenos a estar preparados, Señor. Por favor, denos fuerza para alcanzar nuestra victoria. Cuídenos, guárdenos y protéjanos, Señor. Ponemos en sus manos a nuestra familia, nuestros hermanos, y que esa fe pueda crecer. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana con la parte número 2. Que Dios te bendiga.